Jóvenes y señoritas de tercer año de secundaria, bienvenidos a nuestra clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Es un gusto para mí poder tener esta clase, va a ser muy interesante, pequeña, precisa, la explicación sobre la reseña de obras literarias. En primer lugar, vamos a aprender qué es una reseña de obra literaria. Y recordemos que es un género textual argumentativo que presenta un juicio y valoración sobre una obra literaria con hechos o incidencias específicas. Ahora, las características que presentan una reseña de obra literaria es, en primer lugar, que es el género de opinión. Es por ello que su estructura es predominantemente argumentativa, ya el que escribe esta reseña puede omitir su opinión. También presenta una valoración crítica sobre el contenido y los aspectos formales de la obra literaria y se expresa la valoración e interpretación de quien la está escribiendo. En cuanto a aspectos formales y de contenido, es preciso mencionar que incluye el origen de la obra literaria, en qué se basó, en qué personaje, en qué situación, en qué lugar se basó. Y también los críticos, qué es lo que opinan, cuál es la postura en cuanto a esa obra literaria. En cuanto a su estructura, también podemos mencionar que tiene título, tiene introducción, un desarrollo y una conclusión propia de un texto argumentativo. En primer lugar, el título presenta el nombre de la obra. Ahora, puede ser una frase llamativa. La introducción indica la importancia del autor de la obra en el campo literario, la trascendencia que tuvo, el estilo, las características que manifiesta su creación, y presenta también el género y la especie al que pertenece la obra o el libro. Y cabe mencionar que también se incluye la temática principal de la obra. En cuanto al desarrollo, se resalta la trascendencia de la obra literaria, cómo en qué momento de la historia de la literatura ha tenido una trascendencia y se comenta el argumento. En el desarrollo es necesario poner el resumen de qué trata la trama y mencionar de hecho al personaje principal. Así también el rol de los personajes es muy importante aquí para ver cómo va evolucionando el desarrollo en el transcurso de los hechos. En cuanto a la conclusión, se expresa exclusivamente el juicio valorativo. ¿Cuál es la reflexión que se tiene después de haber leído una obra literaria? Y también para mencionar el aspecto más importante que te permite motivar a otras personas a leer la obra literaria. Tenemos como ejemplo Los ríos profundos. Está expresado en una frase, este título es llamativo, me llama, me crea curiosidad Los ríos profundos. Y en la introducción vamos a leer, dice, en el campo de las letras latinoamericanas se conoce con el nombre de Los ríos profundos a una novela nacida de la pluma del célebre escritor peruano José María Arguedas, la cual fue publicada por primera vez en el año 1958, gracias al trabajo del editorial Losada. Este libro aborda el conflicto entre los mundos indígena y occidental, convirtiéndose desde el primer momento en un referente de la literatura neoindigenista, corriente que además inaugura con gran vitalidad. Como ustedes pueden ver, aquí es un ejemplo claro que en la introducción yo hago referencia al escritor, a la trascendencia que tuvo, a la importancia que tiene el escritor, y también se menciona la temática del libro. Eso es en la introducción. Ahora, en el desarrollo, vamos a leer, los especialistas en la obra de José María Arguedas han apuntado al significado del nombre de esta novela, la cual en lengua quechua se traduce como Ucumayu, afirmando que con la expresión Los ríos profundos, Arguedas trata de hacer referencia a la corriente indígena y originaria que corre de forma subterránea a través de la cultura del pueblo americano, producto del mestizaje y la colonización. Aquí vamos profundizando en cuanto a hechos importantes, a hechos trascendentales de la obra y cuál es el origen que presenta.
Igualmente, dice, algunos críticos señalan que con el nombre de los ríos profundos, José María Arguedas también rinde un homenaje a los enormes y profundos ríos que en la región andina nacen en las montañas y descienden hasta los valles, a los cuales bañan con sus ricas aguas y grandes caudales. En resumen, el nombre de esta novela es un claro canto al paisaje y la cultura originaria americana. Con respecto al argumento, los ríos profundos, cuyo autor ha llegado a ser comparado con el genio de Juan Rulfo, esta novela cuenta como su protagonista, Ernesto, quien es descrito como un joven de 14 años, debe madurar rápidamente, desgarrándose de su familia y enfrentándose solo al mundo adulto, pues su padre, un abogado itinerante de nombre Gabriel, debe dejarlo en una escuela interna de Abancay, a fin de seguir trabajando mientras Ernesto estudia. De esta forma, el protagonista comenzará a vivir ciertas experiencias que lo llevarán a la comprensión social de un mundo indígena. Nos damos cuenta que el desarrollo es propiamente dicho la crítica, ¿no? La postura en cuanto a la obra, y también incluye el argumento o el resumen y menciona al personaje principal y los rasgos que lo caracterizan. Y por último, la conclusión. Es así, dice, como esta obra, además de brindar un panorama del conflicto indígena en el Perú y también una profunda crítica a la estructura y conflictos que se han gestado en esa sociedad, puede ser descrita como una novela iniciática, pues cuenta con cambios psicológicos o emocionales que vive su protagonista en el momento de transición, que pasa de niño a hombre. Hacemos una reflexión en cuanto al personaje, en cuanto a la temática que aborda esa obra. Eso es lo que incluye la conclusión de una reseña de obra literaria. Les voy a mencionar algo. Una reseña de obra literaria hace mucha referencia a reseña de una película también. Tiene la estructura parecida y en este caso, en las reseñas de películas, nosotros que debemos tener en cuenta el investigar quién es el director de esta obra. Quiero agradecerles mucho por su participación en esta explicación de este tema y nos vemos entonces en la siguiente clase. Hasta pronto.